Bueno. Creo que ya estamos ahí, perdón. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en esta emisión del día de hoy, de este día viernes, gracias a Dios, viernes ya, 4 de marzo. Hoy, la novedad en los mercados, pues resulta ser que se alocó el mercado un poco, los commodities apreciaron ante la posibilidad de escasez, porque el, la planta nuclear más importante de Europa, y que representa el 20% de la electricidad de Ucrania, Zaporizhia, está siendo, pues ya ayer hablábamos, ¿no? Controlado el camino que da acceso a esta planta que está como una especie como de enclave tipo, imagínense un valle con una sola carreterita de entrada, es una especie como de cuenca donde está. Entonces, solo tiene acceso por una zona y era pues una elección táctica no muy difícil de decir, pues aquí hay que agarrarlos, ¿no? El problema es que eso está dando un combate con despertando precisamente a la planta nuclear que se incendió, reportaban hace unas horas, y después las autoridades ucranianas señalaron que el incendio en realidad no fue grave, no está afectando más que un edificio de entrenamiento que había ahí alrededor, los componentes esenciales siguen estando seguros, pero obviamente el tema de mantener un ataque donde reportan que los soldados rusos están disparando contra la planta desde todas partes, pone en riesgo esta planta, que calculan que si llegara a explotar, dicen las autoridades de Ucrania, podría ser 10 veces peor que Chernobyl. Ahí hay 6 reactores nucleares, se ve, por eso tiene 6 puntitos naranja la indicación del mapa, ¿no? 6 reactores nucleares. Chernobyl tenía 4 y eran de menor potencia. Zaporizhia, pues calculan podría ser un desastre nuclear mayor, ¿no? Entonces, pues ahí están los rusos haciendo, no sé si conscientes o inconscientes, una estupidez del tamaño del mundo. Y por lo pronto, el tema de lo que ha estado pasando con esta Zaporizhia está guiando el valor de los mercados de commodities. Por ejemplo, ahí tiene usted el cobre, ¿no? Haciendo una extensión de su rally. Ahorita le muestro el cobre, espérame. Que estoy medio lento aquí para cambiar de pantallas ahora. Ahí está el cobre, ¿no? Haciendo una extensión de máximos. Lo mismo vemos, por ejemplo, con el tema del oro, que sigue ahí presionando cerca de los máximos. Aquí está con mucha calma, mucha más paciencia. El crudo, sin embargo, no se ha visto tan agresivo. Por ahí deje ver si puedo encontrarle rápidamente. Ay, aquí no va a funcionar esta, espérame tantito. A ver si, perdón, me quedé aquí con esta chueca. Vamos a ver. Esta es la que debería de darme acceso a... No, pues nomás no. A ver, dame un segundito nada más. No digas. Charo, ¿por qué no me deja? Ahora sí está. Ahí tiene usted lo que está pasando con este. Voy a traer todo chueco hoy. Qué barbaridad, espérame tantita.
Ahí estamos. Ok, perfecto. Entonces, deme un segundo para ver si puedo encontrar mineral de hierro o algo así en en los commodities para mostrarle cómo van otras cosas. Azúcar, gas, jugo. Ah, pues no está así como que madera, no, pues no. No, no tengo aquí en esta gráfica posibilidades de mostrarle otros commodities que no sean los de toda la vida que le he estado mostrando. A ver aquí. Déjame ver aquí. Commodities. Perdón, un segundo nada más. No, tampoco tengo aquí los commodities. Pues nada, no tengo commodities para mostrarle. Pero créame que está, que valga la expresión, a lo mejor por aquí puedo hacer algo. A ver, le quiero mostrar cómo se apreciaron, por ejemplo, el mineral de hierro, que es uno de los commodities de Australia, eh, que de alguna manera explican la apreciación, pues casi en tándem, que se está dando esta mañana entre el australiano y el neozelandés, ¿no? Las monedas basadas en commodities andan apreciándose en esta mañana del día de hoy, precisamente basado en esa idea de que la escasez que podría generar esto está lanzando hacia el alza los precios de los commodities. También el alivio de que no sea tan grave, pues de alguna manera da una perspectiva un poquito más de optimismo. Todo esto está pasando en medio de un mercado que está relativamente muy poco líquido. Hace un rato estaba viendo un reporte de Bloomberg que decía que, por ejemplo, en el tema de las cotizaciones de acciones, el Standard Poor's 500 no había estado igual de ilíquido desde la crisis financiera subprime y el momento de la entrada del COVID, ¿no? Entonces, realmente es una condición relativamente bastante turbulenta, ¿no? ¿Esto qué es? No, no quiero eso. Es que no tengo cobre. No tengo mineral de hierro aquí. ¿Qué tanto? A ver, denme un segundito, nada más para ponerlo. Mm, yo creo que le voy a mostrar, por ejemplo, este. Mm, 2 segundos, ¿eh? Bueno, no es así como que el mejor de los ejemplos, pero
Le voy a mostrar aquí el mineral de hierro que afecta a Australia, cómo está en esta mañana apreciándose. De un segundito por aquí. ¿Dónde le hago aquí para quitar esto? Ay, a lo mejor ahí se puede ver. Vamos a ver si... Ahí está. No está así como que precioso, pero ahí se llega a ver. Este es el mineral de hierro, gráficos de un día, y está apreciándose precisamente en las cotizaciones. Ah, pero es que este es de cierre anterior. No, pues este no nos va a servir para mostrar este retraso. En fin, no. eh, Fue nice try, pero nada más. A lo mejor aquí. Entonces, el chiste es que los commodities están apreciando y esto, pues de alguna manera se está reflejando en este tipo de movimientos, ¿no? A ver si aquí tengo commodities, sugar, natural gas. ¿Esto qué es? Cobre. No, es que como normalmente no es un referente tan amplio, es un poquitito más difícil monitorearlo en tiempo real. Pero bueno, en fin. Este, eh, la idea es esta, que esa apreciación está generando este tema, que por ejemplo, para que se aprecie el australiano todavía está bastante más interesante porque tiene una especie ahí como de dualidad, podríamos decir, que es las tasas Hay un pleito ahorita entre el gobierno del Banco de la Reserva de Australia y el mercado. Philip Lowe ha estado insistiendo mucho en que realmente no tienen en mente todavía empezar a endurecer la política monetaria, mientras que por el otro lado, eh, 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 mercado sí trae la idea de que pronto no les va a quedar otra opción más que, este, eh, digamos, empezar a impulsar la idea de, pues, estas tasas más altas, ¿no? Entonces, ahí hay como una especie de pleito en el mercado por esa situación. Eh, Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo termina funcionando, pero es un punto crítico, vamos a decirlo así, esta situación. Eh, pero por lo pronto, pues ahí están las locuras de este mercado, ¿no? Las reacciones de esta situación en este punto del mercado. ¿Qué más tenemos para esta mañana? Bueno, a ver, los sucesos más recientes del tema de Ucrania, el tema del asalto a Zaporizhia, que es esta planta nuclear que le estaba yo platicando, el tema de, perdón, estoy aquí, estaba yo aquí ajustando una posición, perdón, el tema de Zaporizhia, el tema de, ahí se debe estar viendo normal, ok, el tema de eh, eh, dice por acá, el secretario de Energía de Estados Unidos dijo que el departamento activó su equipo de incidentes nucleares para estar monitoreando los eventos de la planta de Ucrania. Parece que hay unas estructuras robustas alrededor de estos reactores que tiene Zaporizhia. No han visto lecturas de radiación particularmente elevadas en esa región. Eh, Boris Johnson habla con Zelensky para pues leer más de la situación de Zaporizhia. Eh, Insistió en que Rusia debería cesar inmediato su ataque a la planta, pero pues estas acciones imprudentes eh, que amenazan la seguridad de toda Europa, pues parece que son
cosas a las que está dispuestas a optar Putin, ¿no? Para decirlo claro. Eh, Putin sigue elevando la retórica incendiaria, diciendo que destruirán esta antirrusia creada por Occidente y que pues la operación militar especial, porque acuérdense que a Putin le da como que comezón en la lengua decir invasión, guerra, etcétera, etcétera, que es lo que está haciendo, va según lo planeado. Híjole, pues qué plan tan complicado, ¿no? Muy lento, pero en fin. Zelensky también, por cierto, seguía diciendo, es que les insisto, urge un espacio de exclusión aérea. ¿Cuántos cuerpos más tienen que quedar mutilados de ucranianos para que podamos contar con el apoyo en ese tema? O sea, sigue insistiendo que les urge que les ayuden a controlar el espacio aéreo. Al menos con estas zonas de exclusión. Sobre el tema de un posible conflicto directo con Rusia, el Departamento de la Defensa anda en otro canal totalmente, ¿no? Dicen de estar creando líneas de distensión con Rusia para evitar errores de cálculo, incidentes militares y escaladas potenciales. O sea, sí queda claro de que lo que va a hacer Stupex ya no es tanto mío en ese tema. O sea, una confrontación directa con los rusos parece que la Casa Blanca lo tiene calculada y eso no les ayudaría a Biden y su equipo y dicen, hasta ahí vamos a llegar. La secretaria de prensa de la Casa Blanca habló sobre la idea otra vez de limitar las importaciones de petróleo ruso, que ayer, por cierto, Alemania muy vehementemente se opuso a ese tema, diciendo que podría generar inclusive disturbios en Alemania, ¿no? Por precisamente que seguiría elevando los precios del crudo, los precios del gas, y que pues entonces no intentarán recortar, ¿no?, el suministro de crudo. Es decir, le vamos a seguir comprando crudo, aunque eso en el fondo medio está alimentando el dragón que nos está metiendo en esta pesadilla. Y pues ya un poco más alocado, uno de los senadores de Estados Unidos, Graham, pidió el asesinato del presidente ruso Putin. Esto no viene de una fuente muy grande, es según la BNO News, quién sabe quién seas. Y luego siguen los castigos, ya Standard & Poor's le vuelve a bajar la calificación soberana a Rusia a triple C y la sigue manteniendo en vigilancia para revisión a negativo nuevamente ante el aumento de riesgo de incumplimientos. En el lado del crudo, realmente los movimientos de precio no han estado tan presionantes hacia la alza, más bien están todavía sobre la zona de máximos, pero todavía en retroceso. Déjenme le muestro aquí, que ya hablábamos del acomodo de esta gráfica, pero bueno, mientras no rompa estos mínimos, podemos seguir creyendo que esto es 4. Si lo rompe, no pasa mucho, porque podría ser simplemente una extensión de 4 un poquito más profundo, un zigzag un poquito más profundo. Entonces, hasta ahorita no estamos preocupados con ese movimiento, con lo que estamos viendo en el precio del crudo en las últimas horas. Pero bueno, no ha habido tanto movimiento alcista ahí por esto de Zaporizhia, basado en el tema de que sigue todavía en vilo la posibilidad de revivir el acuerdo nuclear de 2015. Irán, lo último que ha dicho sobre el tema es que todavía hace falta un poquito más de trabajo adicional, que no se puede decir que ya está cerrado el trato hasta que se amarren todos los asuntos pendientes. Pero las insistencias de todos los que han estado en esas conversaciones es que hay progreso significativo y están muy cerca del cierre y no se ve que se vayan a parar nadie de la mesa todavía, ¿no? Entonces, aunque le están presionando contra las cuerdas del tiempo a Irán para que acepte el pacto, pues parece que ahí sigue. Por cierto, también hablando del crudo, ya empieza a haber una especie como de, digamos, acuerdo, ¿no? O por lo menos de diálogo sobre el tema del crudo con Arabia Saudí
y parece que no va a favor de Rusia, porque Putin lo primero que sale es a declarar eh, a Arabia Saudí que no es bueno que estén politizando el tema de los energéticos. Entonces, esto quiere decir, no, compadre, para allá no jales para el otro lado, ¿no? Hay que recordar que la última vez que hubo un desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudí sobre la producción, sobre incrementar la producción, sobre reducir la producción, que Rusia no quería, en ese momento, y que probablemente es un poco más difícil prever para dónde va el camino del desacuerdo, eh, quien sentó al otro de un trancazo fue Arabia Saudí, ¿no? Quien le enseñó que aquí las cosas se hacen de esta manera y no otra, es Arabia Saudí, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Como confirmación de lo que le platicaba, los valores cíclicos del Standard Poor's asiático se vieron hacia la baja, pero rebotó de los niveles peores debido al confirmamiento de que la planta de Zaporizhia, pues decían que estaba con una seguridad garantizada por lo pronto, o sea que no había fugas, no había destrucción de edificios, nada de eso, ¿no? Importantes, que solo había un incendio, pero era un edificio de entrenamientos. Entonces esto de alguna manera ayudó al repunte y el sector minero, el sector de los commodities de Australia sí estuvo ganando por el aumento de los precios de los commodities. Eh, pues yo creo que esto sería básicamente lo más interesante en cuanto a cómo va el miedo del mercado. A ver, toma en cuenta que ahorita estamos esperando, le voy a poner aquí el gráfico del bono del tesoro a más corto plazo. Toma en cuenta que eh, estamos, por aquí está hablando el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, diciendo que Rusia está desesperada, que Ucrania prevalecerá. Y que la Agencia de Energía Atómica Internacional debería de reaccionar a lo que está pasando precisamente ahí en Zaporizhia. Que tomen en cuenta que, perdón, estoy haciendo traducción simultánea, bueno, lo que llego a escuchar mientras no hablo, que deberían de tener cuidado porque Rusia parece tener la intención de convertir las plantas nucleares de Ucrania en armas nucleares. Y acusa a Putin de estar usando terrorismo nuclear, básicamente. Bueno, pues así las cosas. Toma en cuenta que estamos a punto de tener el dato del non-farm payroll, que yo creo que de todos los datos de non-farm payroll que hemos estado viendo en los últimos meses, ese es el que menos debería de estarnos generando cuestiones. Las declaraciones del miércoles y jueves de este Powell apuntan a que están digamos, están de alguna manera, pero es que de repente está hablando de la independencia de energética, etcétera, etcétera, que podrían estar obteniendo ellos. Le decía, toma en cuenta que estamos esperando un non-farm payroll que va a ser atípico porque realmente ahorita el enfoque no va a estar tan enfocado en el tema de lo que es la... Esperen tantito, nada más ponemos aquí, yo creo que por aquí.
no va a estar tan enfocado en el tema de el empleo previsiblemente, por el simple hecho de que en esta situación, ya Powell había en estos últimos 2 días garantizado que no iban a estar pensándosela para aumentar la las tasas de referencia por lo menos en un cuarto de punto, que si algo va a hacer la guerra esta de Ucrania es disparar la inflación, que siguen concentrados en ese tema. Y por el otro lado, las declaraciones de Janet Yellen, que dice: yo no creo que vaya a haber una desviación importante del rumbo del comportamiento económico de Estados Unidos, salvo el tema de las presiones inflacionarias. Entonces, en términos generales, eh, el que el empleo esté avanzando o se haya tropezado un poquito, como decía el reporte del Automatic Data Processing del mes pasado, que por cierto esta vez pues salió ahora para el otro lado, ¿no? Súper optimista, pues de alguna manera deja un poco más, digamos, fuera del foco de interés el tema del empleo. Realmente no hay mucho por qué pensar que este empleo salga malo. El día de ayer tuvimos las nóminas no, perdón, las pensiones de ayuda por desempleo más bajas desde que inició este 2022. Bajaron a 215,000 desde el estimado que traían los analistas de 225,000, ¿no? Bajaron 18,000 con respecto a la previa también, ¿no? Entonces, de alguna manera, 230 y tantos se bajaron a 215,000. Entonces, eh, ha sido un buen dato, ¿no? Para las peticiones de ayuda por desempleo. Eh, el miércoles, la Automatic Data Research pronosticó que las compañías agregaron 475,000 puestos de trabajo el mes anterior, ¿no? Entonces, eh, el mes de febrero. Entonces, todo esto apunta a que el potencial de estas nóminas no agrícolas salga relativamente sin incidentes que desvíen del potencial de estar apuntalando la decisión o por lo menos permitiendo la decisión de la Reserva Federal de mantener el aumento de un cuarto de punto. No, no es probable que se vaya a lograr un consenso de más de un cuarto de punto, al menos en este primer movimiento de la Fed. Ya después, a lo mejor, como varios han dicho, inclusive Loretta Mester decía el día de ayer, si la inflación prueba que no se controla con este movimiento de un cuarto de punto, o sea que sigue estando extremadamente alta, podrían subirle un poquito más, digamos, el ritmo a lo que es el regreso a la normalidad, ¿no? Es básicamente lo que tenemos. Pero básicamente esto es lo más interesante el día de hoy. Entonces, básicamente esto es lo que se tiene en esta mañana del día de hoy. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, en el tema de los commodities, obviamente conforme aumentó el riesgo, perdón, de las criptodivisas, conforme aumentó el riesgo, el tema de lo que es el, el Bitcoin, pues retrocedió, lo cual para nosotros nos permite sostener nuestro conteo como lo traemos hasta ahorita. Parece que en la diagonal se sigue sosteniendo pues prácticamente sin problemas. Es importante el que déjame ver si le puedo quitar aquí tantito, esto ahí está, para tener el dibujo completo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, pues todavía me falta ver más. Espérame un tantito, voy a comprimir un poquito esto.
Toma en cuenta que la onda 3 de esta diagonal, como la traemos dibujada, déjenme darle otra vez el espacio porque si no, no se va a entender mucho. La onda 3 de esta diagonal es más pequeña que la onda 1, entonces la onda 5 está obligada a no ser más grande que la onda 3, si no se nos descuajeninga el conteo. Entonces, nada más aquí, tomen en cuenta que las proyecciones para este movimiento, a ver si esto... Me encanta cuando de repente... Ahí está. El programa decide que no va a mostrar los nodos en el color contrastante, pero bueno. Lo más que se puede extender el precio y donde ya podremos descartar el conteo como una diagonal sería aquí. Y ahí le voy a quitar el FIBO para que no nos estorbe. Este es el límite de lo que puede llegar a valer la onda C en esta caída. Que se fije usted, trae ahí un clustercillo con respecto a la extensión. Tendría que extenderse 161,8% para llegar a estos niveles. La onda C y poner en peligro el tema del dibujo de la diagonal, del patrón de la diagonal. Entonces, realmente suena complicado que vaya a pasar algo así, pero nuestra visión es que va a tender a debilitarse el Bitcoin conforme esta etapa venga pues acompañada, ¿no?, de una preferencia por los movimientos hacia la baja. Ahora, como le he dicho desde que empezamos este rebote, claramente hasta aquí abajo sería el tema de la confirmación del cambio de dirección ya para estar claramente en la onda C. Sin embargo, nos deja demasiado abajo para lo que esperamos de movimiento, sobre todo, por ejemplo, si por el agotamiento se queda estancado en esta zona de soporte del Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Es pues esperar que se haga un 5 claro hacia la baja con un pullback claro que no rompa estos máximos. Y entonces, en el retomar del movimiento bajista, ahí es donde podría usted intentar hacer una operación no tan segura como si ya entra en el rompimiento de estos mínimos, pero sí un poquito más, de una perspectiva un poquito más clara, ¿no?, básicamente. En el tema de las acciones, el día de ayer los cierres fueron totalmente negativos, no de pánico, pero sí claramente bajistas. Ahí tiene usted el Dow Jones presionándose a la baja. Con esto, de alguna manera, se llegó a perforar esto, pero me parece que fue fuera del mercado. En el mercado, en el cash trade, creo que no se dio ese movimiento de reventar estos máximos. De cualquier manera, la diferencia sería simplemente decir, bueno, ok, hasta aquí vamos a extender la B como un doble zigzag o algo así, potencialmente, y entonces lo que estamos esperando a que esto se confirme otra vez como la 1-2, ¿no? Déjenme quitar esto y volverlo a poner. A fines de claridad de mensaje, ¿no? Ahí está más o menos. Entonces estamos esperando que se confirme el arranque de la fase bajista. Realmente no nos cambia nada de panorama el que haya ahí un pellizquito de un nivel. Estamos más o menos por las mismas zonas. El Standard & Poor's 500, más o menos la misma situación, ¿no? Podemos estar diciendo que aquí ya se completó la fase 1. Ese, fíjense que tiene más perspectiva para querer rebotar en el corto plazo, porque estaríamos pensando en que si nuestro conteo de que esta no es la 2, sino apenas A de 2, es correcto, que eso habrá que ver, ¿no? Pero bueno, tiene sus bemoles este conteo como lo estamos llevando aquí. Esto en realidad sería apenas la 1 de C, ¿no? De 2. Y entonces, pues, lo lógico sería pensar que por lo menos el precio otra vez se regresara a presionar sobre estas zonas de soporte. Los 4.221 por lo menos, ¿no? Ya después a lo mejor puede rebotar. Para el tema del Nasdaq,
pues aquí también estamos más o menos con la misma, ya con una perspectiva un poquito más inclinada hacia el alza. Ahí ojo que traemos como que perspectivas contrarias para estos dos movimientos, ¿no? Mm, yo diría que esto tiene que ser así, ¿no? Apenas esta es la 1 en este grado y vamos a ver si se hace una 2 que también podría caer. Aquí ya no tiene un contexto tan simplista ¿cómo se llama? Del mercado, pero volvería a caer al territorio bearish. Yo sí creo que si va a rebotar hacia el alza, tiene que rebotar antes de tocar estos niveles. Por lo tanto, el retroceso del 61,8% me parece que tendría que ser más efectivo si es que realmente va a rebotar hacia el alza, ¿vale? Este, mm, ¿Qué más le podemos decir sobre esto, así como introducción general? Bueno, ya habíamos hablado de los precios del cobre que se extendieron fuertemente hacia el alza. Con esto ya estamos cortando el canal base de este movimiento, de diagonal, por cierto. Esto es apenas la A de esa diagonal, por eso está 2 grados abajo de este. Eh, Sobre el tema de las noticias, fíjese que en el tema de la guerra esta de Ucrania, Powell ayer dio otro matiz adicional que está interesante. Dice Powell que la guerra de Ucrania podría acelerar los movimientos de China para tratar de aislarse del dólar, porque obviamente pues esto estuvo mostrando cómo de pesado se puede llevar a Estados Unidos si lo haces enojar, ¿no? Entonces, debería de acelerar los movimientos de China para desarrollar alternativas a la infraestructura de pagos actuales dominada por el dólar. Esto lo decía Powell cuando fue cuestionado en el Comité Bancario del Senado sobre cómo China podría entender estos esfuerzos de Estados Unidos para eh, eh, presionar a Rusia, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que contestaba Powell, ¿no? Esto debe de ponerle presión a Powell, de que China pues ha trabajado durante algún tiempo precisamente para tratar de tener alternativas, por ejemplo, al sistema de pagos internacionales del SWIFT. este, Básicamente, ¿no? Eh, ya le hablé de los pleitos a ver, nada más para darle un poquito más de detalles sobre el tema del movimiento de los commodities de esta mañana con lo de Zaporizhia. Los commodities extendieron su rally masivo por la invasión de Rusia con Ucrania. Los precios desde el crudo hasta el aluminio y el trigo, que también es otro de los temas de preocupación. Esto es hambre para muchos años. Va a haber una crisis alimentaria que tiene también sus vamos, tiene su correspondencia con el, vea usted, no, esto es parabólico totalmente la apreciación estamos todavía por debajo del 423,6% de la extensión de la onda 13, pero yo creo que sí va a ser el objetivo antes de hacer alguna especie de pullback interesante. Ya realizamos cualquier tipo de proyección interna de esta quinta onda. Ese es un movimiento clásico de los commodities. A ver si le estoy mostrando la pantalla correcta. Sí, este es un movimiento clásico de los commodities, que es el movimiento exponencial. Esto está provocado porque los temores de que los precios se disparen generan más coberturas que generan mayor presión de compradora en el activo y por lo tanto se sigue exacerbando el movimiento. Las ondas 5 exponencial, en crecimiento exponencial, son un fenómeno de los mercados apalancados por esta razón. Entonces,
¿Qué podremos esperar cuando se relaje esta situación o cuando el mismo encarecimiento del trigo haga que otras alternativas empiecen a sustituir? Que no estoy muy seguro que el trigo pueda funcionar, sí, pero bueno, pues podremos esperar un retroceso más o menos de este tamaño, a lo mejor consolidatorio, o sea, se da una caída no demasiado importante, un máximo ligeramente más alto y después otra caída para tener nuestra onda 4, ¿no? Entonces, todavía ahorita en el corto plazo, ninguna apuesta en contra del trigo debería de estar funcionando. Y esto es un problema para el tema del status quo a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, en fin, continuando con esto, el aumento de los precios semanales de los commodities, y a ver si le puedo mostrar el gráfico del índice de commodities que tiene Bloomberg, traen su incremento más grande, dicen por acá, desde 1940 prácticamente, 74, perdón, 1974. Es básicamente lo que se ve, ¿no? A ver, aquí tiene usted el tamaño de los incrementos. Se lo voy a mostrar un momento más en el... Perdón, aquí me está viendo las costuras del programa. Este, eh, esto es... eh, que más o menos así podemos mantener la imagen y denme un segundo para ponerle la fotografía. Perdón por lo lento que está haciendo este programa, pero esta cosa no me deja. Ok, mire, ya de una vez así. Ahí tiene usted, ¿no? Las materias primas están al alza con aumentos del trigo de hasta el 40%. Qué miedo, ¿no? Y todos los demás aumentos están fuertes. Aluminio, crudo, maíz, paladio, ¿no? Que por acá lo tenemos, el paladio. Ahí tiene usted cómo se sigue extendiendo este movimiento alcista y todavía no tiene para cuándo, ¿eh? Todavía no tiene para cuándo y no tiene límite per se por el... Le vamos a mostrar este brinco que está dando el paladio y que le digo, todavía no tiene por per se para cuándo terminar, ¿no? Si esto fue uno, dos, tres, déjeme ponérselo en gráfico de 4 horas para mostrarle el impulso este más clarito. Si desde aquí esto fue uno, dos, tres, 4, así como simplón el conteo, 4 al 50%. Híjole, me empieza a hacer un poquito de ruido aquí el acomodo, pero en fin. 3, 4. Esto quiere decir que la onda 5, pues claramente tenía que superar el canal final. Y pues es lo que pasó. Desde ahí, 2, a ver, nada más déjame comparar algo. Pues por los pelos sería, ¿eh? Era la idea de que esto es una diagonal inicial. 1, 2, 3,
4 y esta como fase 5 para hacer la onda 1 de 5. Dos de 5, profundo el retroceso. Y luego de aquí ya vamos por la onda 3, ya está rompiendo su canal basecita, ¿no? Esta C todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, pero más alta es muy probable que todavía sea. No tiene usted el comportamiento del paladio, que es uno de los metales que se utilizan para electrónica y que pues viene de esta región que está en conflicto justamente una buena parte por lo menos, ¿no? Pues así las cosas el día de hoy con este movimiento. El trigo está por encima, ya lo hablábamos ayer, de los niveles del 2008. Y es que, pues, es que es el granero principal. Hablábamos ahí del impacto que le iba a tener antier, hablábamos del impacto que le iba a dar a Egipto esto. También algunos metales básicos estuvieron subiendo en la bolsa de metales de Londres. El aluminio, que es uno de los metales que también produce Rusia con forma importante, y que utiliza altas cargas energéticas para su producción, subiendo a $3.85 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, un nuevo récord. El cobre también está cerca de su máximo histórico. Y todo esto pues va a generar presiones inflacionarias para todos los demás países, ¿no? Entonces, eh, esa es la complicación que estamos viendo en este escenario. Entonces, con esto de panorama, estamos esperando la situación de lo que es el Non-Farm Payroll del día de hoy de Estados Unidos, que, pues insisto, va a ser interesante, pero creo que no va a ser tan impactante como lo que estábamos esperando en otros meses, ¿no? Porque finalmente la decisión parece clara que ya está tomada de este non-farm payroll, por un lado, y la decisión de política monetaria es lo que en realidad mueve al mercado, no en sí el tema de las nóminas no agrícolas. Si este dato pudiera cambiar las decisiones de los miembros de la Fed, entonces se afectaría. Pero como esto no es lo que está pasando ahorita, realmente no hay una perspectiva de cambio por ahí, ¿no? Las ganancias promedio por hora se han estado disparando allá en Estados Unidos, que también es otro síntoma de presión inflacionaria. Y yo creo que eso es de lo más interesante que hay ahorita. Este, pero básicamente es lo que tenemos. Déjeme ver si le puedo poner aquí el tema de las non-farm payroll. Las nóminas no agrícolas, pues están proyectadas para tener en este momento eh, mire, lo que es las nóminas no agrícolas se espera que aumenten a 423,000, bueno, que aumenten en 423,000 desde los 467,000 de la previa. Esto quiere decir que el mercado está esperando, a ver, espera un tantito, le pongo la gráfica por acá. Ahí tiene usted, ¿no? 467 fue la previa, esta vez esperan que sea ligeramente por debajo de esas 467,000. El consenso del mercado
según Reuters, apunta aproximadamente a los 423,000, más o menos. Ah, mire, pues estaría por aquí. 424,000, 423,000 sería un poquito más abajo de este. Que sería, si sale así, el dato más bajo de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. O sea, sí se espera un pullback. Este, Probablemente porque el fogonazo de lleno de la ola de Omicron debería de haberse sentido probablemente para este mes de febrero, debería de haberse reflejado en el mes de febrero, pero eso es que la proyección es relativamente baja, sería la peor proyección desde septiembre del año pasado. Entonces vamos a ver ahí cómo se da esto, pero aún así pues no descarrilaría la posibilidad de crecimiento. Por el otro lado, en lo que es la expectativa de la tasa de desempleo, se espera que mejore en una décima al 3,9% otra vez. Ahí con la tasa del desempleo, acuérdense que del 3,9 había rebotado al 4% el mes anterior y se espera que otra vez vuelva a rebotar al 3,9, a mejorar hacia el 3,9, que era el dato que teníamos de la previa, ¿no? Entonces, esto es lo que se esperaría. Déjenme ponerle por aquí de este fundamental. Se lo muestro aquí en el gráfico rápidamente. La tasa de desempleo por acá. Entonces esperamos que vuelva a caer el 3,9%. Esa es la expectativa que tenemos para este mes. Y en el tema del ingreso promedio por hora, ahí ha habido una presión más o menos interesante, ¿no? Al 5,7% el analizado. Esperan que todavía suba un poquito más al 5,8%, es decir, que tuviéramos el mejor dato prácticamente desde que empezamos a declinar con el tema este de la pandemia. Acuérdense que antes de la pandemia estábamos por arriba del 8% las ganancias promedio por hora, en el tema de este asuntillo. A lo mejor, déjeme mejorarle la gráfica un poquito. Ahí lo tienen ustedes, para que vean ustedes cómo van los datos. O sea, todavía sí hay una presión ahí, pero no es tan irresistible el asunto, ¿sí me explico? Mm, Aquí le va el gráfico de las ganancias promedio por hora, ¿no? Entonces estamos así en este tenor, básicamente. Bueno, pues con esto yo creo que ya tenemos suficiente para el panorama de qué es lo que viene el día de hoy. Un rato más a los suscriptores del servicio de análisis les subiré el video donde le explico los puntos donde podría haber una variación. Mire, ya está el anuncio de que la Agencia Internacional de Energía Atómica estaría manteniendo una conferencia de prensa sobre la situación de la planta nuclear de Zaporizhia ya en Ucrania. Está hablando ahorita ya Rafael Mariano Grossi sobre este tema. Pero bueno, en fin, así las cosas en esta situación. Este, por cierto, está siendo el peor añito para las acciones. Por ejemplo, Nasdaq trae una caída a lo que va del año del 13,47%. Nada más para que y lo que te rondaré, Morena. Pero bueno, en fin. Hasta aquí lo dejo el día de hoy. Muchísimas gracias por la compañía. Ya no se lo hago más extenso, que sé que está siendo así como que un poco clunky este programa. Y nos vemos en punto 9 el día de hoy, ya para platicar. Vamos a estar transmitiendo en el chat de Radio Forex Hispano, obviamente, la transmisión en vivo vamos a usar como si fuera medio de radio, la transmisión de lo que es el Non-Fan Roll, por si gusta acompañarnos, y si no, pues lo veo en punto 9. Gracias.